Bueno, espero que todas se encuentren muy bien. Para esta cuarta clase de matemáticas les voy a iniciar explicando de lo que se trata el reto matemático, que es una actividad que implementaremos desde hoy en todas las clases de matemáticas. ¿De qué se trata? Se expondrá una situación problema simple, un problema matemático, a la que ustedes le tratarán de dar solución partiendo de la información que se brinde. Deberán registrar este proceso de desarrollo ya sea en un documento en Word, en el cuaderno o en el medio que se les sea más fácil, puesto que a futuro se valorará. Es decir, en todas las clases a partir de hoy, en la clase quinta, en la sexta clase, hasta la final de periodo, vamos a primero a realizar un reto que vamos a socializar, es decir, cada clase lo vamos a leer. Por ejemplo, este reto ustedes lo van a tratar de solucionar, van a tratar de darle respuesta a la pregunta que se indique según la información que se les brinde y ya para la próxima clase socializamos la solución de este y el segundo reto matemático. De esta manera, en la tercera clase socializamos la solución del segundo reto matemático y socializamos el tercer reto matemático para que lo hagan. Así, continuamente en cada clase vamos socializando la respuesta y la lectura o el problema que hay que hacer. Para esta clase el reto es el siguiente, entonces ustedes vienen acá y le dan clic sobre este enlace que es una presentación que contiene la pregunta de reto. Les va a abrir de esta manera. Retos estadísticos grado cuarto. Observemos que si le damos clic en la siguiente flecha para continuar con la otra página, aparece reto número 1 porque es el primer reto que vamos a hacer y la pregunta que debemos responder para el día de hoy es: el día domingo mis papás me llevaron a desayunar a un restaurante. Ellos me dieron a elegir entre una ensalada o papas a la francesa para acompañarlo con pollo frito, hamburguesa, camarones o pizza. Para beber estaban las siguientes opciones: fresco, agua natural o jugo. Y la pregunta que debemos dar respuesta en el cuaderno, si les queda más fácil en el cuaderno, muy bien. Si lo quieren hacer en un documento en Word, muy bien, en diapositivas en PowerPoint, lo que ustedes deseen y les quede más factible, más fácil. La pregunta es: ¿de cuántas maneras puedo desayunar? Puede desayunar entonces la persona que indica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Analizar cada una de las combinaciones. Por ejemplo, ella puede elegir la ensalada con el pollo y el fresco, o la ensalada con el pollo y el agua natural, la ensalada con el pollo y el jugo. También puede elegir ensalada, hamburguesa y fresco, ensalada, camarones y fresco, ensalada, pizza o fresco. Observemos que hay muchas combinaciones con las que se puede elegir ella. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir estas combinaciones y les contamos para al final dar el recuento de cuántas combinaciones pudimos analizar. ¿Por qué es importante que lo escriban? Porque al final del periodo yo les voy a pedir que me envíen las evidencias de cada uno de los retos. Si alcanzamos a hacer 6 retos durante todo el periodo, les voy a pedir que le tomen foto, que me envíen el archivo con la solución de los retos y a esto se le va a dar una nota. Pero recordemos que eso no es una actividad que me deben enviar una por una, no. Yo al final del periodo les voy a pedir que me envíen todo listo. Esto sería el reto, entonces espero que lo resuelvan para que no se les vaya a olvidar. Ahora sí vamos a continuar con los temas de la clase. Inicialmente vamos a recordar qué fue lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada repasamos mediante algunos ejercicios del libro temas que ya habíamos aprendido desde el grado tercero, pero que tenemos que repasar para poder recordar muy bien, como lo que eran las fracciones de una unidad, las fracciones de un conjunto, las fracciones propias e impropias y la comparación de fracciones. Como ya aprendimos que era eso, entonces ahora sí podemos ver unos temas nuevos de las fracciones. Igual vamos a ir recordando todo esto a medida que vayamos escuchando la explicación. La indicación era que ustedes leyeran este pegable de manera digital o si lo pueden imprimir, mucho mejor. Entonces vamos a ir socializando y haciendo algunos ejercicios de ese pegable. Quien no lo puede imprimir, lo hace en el cuaderno. Escribe las principales ideas y realiza los ejercicios en el cuaderno. Escribe la pregunta del ejercicio y la resuelve ahí. Entonces abrimos el pegable de esta manera
fracciones y vemos que el primer concepto que nos da es fracciones mixtas. Vamos a leer de lo que se trata las fracciones mixtas. Nos indican entonces, un número mixto está formado por un número que representa las unidades completas o enteras y una fracción propia. Todas las fracciones impropias se pueden representar como números mixtos. Y aquí nos dan un ejemplo que lo vamos a analizar. La señora María vende en la mañana 3 enteros y 1/2 de libras de queso y en la tarde 4 enteros y 1/4 libras de queso. Los números 3 enteros y 1/4 y 4 enteros y 1/4 se denominan números mixtos. Entonces ustedes van observando acá cómo serían los números mixtos. De pronto lo han visto en algunos libros, en el pegable lo vieron. Entonces así se ve un número mixto. ¿Por qué? ¿Qué se refieren cuando nos dicen que es una parte entera y un número fraccionario? Por ejemplo, tenemos esta fracción impropia como nos indican en el pegable. 11/4, porque es una fracción impropia. Recordemos lo que vimos la clase pasada. Es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. El número de arriba es mayor que el de abajo. Entonces vamos a tratar de representar esta fracción. Primero debemos hacer las unidades. Entonces tenemos esta unidad y la vamos a dividir en 4 partes. Porque recordemos que el denominador son las partes en las que se divide la unidad y el numerador las partes que se toman. Entonces vamos a dividir la unidad en 4 partes porque el denominador de esa fracción es 4. Ya ahí lo tenemos. De esa unidad vamos a tomar 11 partes. 1, 2, 3 y 4. ¿Alcanzamos a tomar las 11 partes? No, ¿cierto? Como lo hicimos en la anterior clase, como no alcanzamos con esta sola unidad a tomar las 11 partes, entonces vamos a tener que dibujar otra unidad, porque no nos alcanzó con una sola. Vamos a ver si con esta unidad ya podemos entonces tomar las 11 partes. ¿Será que podemos tomar las 11 partes? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a corroborar. Tenemos ya 4 partes. 5, 6, 7 y 8. ¿Alcanzamos a tomar las 11 partes? No, solo alcanzamos a tomar 8 partes. Como no nos alcanzó, debemos dibujar otra unidad totalmente idéntica. La dividimos también en 4 porque el denominador es 4. Y tomamos entonces ya las 11 partes a ver si nos alcanza. Ya tomamos 8 partes. Vamos a ver si nos alcanza con esta unidad. 9, 10 y 11. Alcanzamos, ¿cierto? A tomar ya las 11 partes. Pero para poder tomar esas 11 partes nos tocó dibujar 1, 2 y 3 unidades. Entonces, ¿cómo se representa eso en un número mixto como el que vimos anteriormente en el pegable? ¿Cómo se vuelve una fracción mixta? Observamos cuántas unidades tomamos por completo. Las tomamos enteras, no nos sobró ninguna parte. Tomamos una unidad por completo, miren que no nos sobró ninguna parte, y 2 unidades, no nos sobró acá tampoco ninguna parte. Ese es el número entero de la fracción mixta. Ahora, ¿cómo representamos esta? Porque si vemos que esta unidad, a diferencia de las otras, solo tomamos 3 partes y nos sobró una. Ese sería entonces el número fraccionario de la fracción mixta. Contamos en cuántas partes está dividida la unidad, que está en 1, 2, 3 y 4. 4 partes. ¿Y cuántas se tomaron de estas 4 partes? 1, 2 y 3. Ese sería el numerador. La del 4, porque la unidad está dividida en 4 partes, y el 3, las partes que se tomaron. Entonces miren que coincide con una fracción mixta. Tiene una parte entera, que sería el número 2, es decir, que se tomaron las 2 unidades completas, no sobró ninguna parte, y también tiene un número fraccionario,
que es esta con la que representamos esta fracción, porque aquí nos sobró una parte. Y aquí nos quedaría nuestro número mixto, nuestra fracción mixta, y se lee 2 enteros, como estas nos quedaron enteras, nos quedaron completas, se lee de esta manera, 2 enteros y ya sabemos leer fracciones, 2 enteros y 3 cuartos. Muy bien, vamos a ver qué más nos dice el pegable sobre las fracciones mixtas. Nos dice entonces que las características de las fracciones mixtas son las siguientes. Un número mixto está formado por una parte entera y otra fraccionaria, como lo hicimos acá. El 2 sería la parte entera, las unidades que se tomaron por completo. Y la parte fraccionaria sería esta, que vemos que tiene numerador y denominador, y que representa esta unidad en la que no tomamos todas las partes, no parte entera y parte fraccionaria. Vamos a ver otra característica. Nos da acá un ejemplo. En el número 3 enteros y 1 medio, ¿cuál sería la parte entera ahí? Muy bien, el 3. El 3 es la parte entera. ¿Por qué? Miren que este está solito. El 3 no tiene ningún número abajo ni arriba. Entonces no es una fracción, está solito. Significa que es la parte entera. El número de unidades completas. Como ya comprobamos, el 3 o la parte entera en una fracción mixta son las unidades que se toman por completo, que se toman enteras. Y 1 medio es la parte fraccionaria. ¿Por qué? Porque tiene numerador y denominador. ¿Cómo se leen estas fracciones mixtas? Como anteriormente les socialicé. 3 enteros y 1 medio. Primero se lee el número entero y le agregamos la palabra entero. Y luego leemos la fracción. 3 enteros y 1 medio. Listo. Vamos a continuar con alguna de las otras características, que es esta. Las fracciones impropias que tienen el numerador mayor que el denominador, que son aquellas que el numerador es mayor que el denominador, son las que se pueden escribir como números mixtos. Entonces aquí nos están diciendo, solo las fracciones impropias son las que se pueden escribir como números mixtos. Es decir, ¿esta fracción se puede escribir como número mixto? No, porque es una fracción propia, el numerador es menor que el denominador. Esta no se puede escribir. ¿Será que esta se puede escribir como fracción mixta o número mixto? Sí, porque es una fracción impropia. Esta sí. Muy importante que tomemos nota de todas estas características para que recordemos. Otra de las características es, para pasar una fracción impropia, tal como vimos anteriormente, a un número mixto, entonces acá nos dicen el proceso. Nosotros lo hicimos graficando, pero numéricamente lo podemos hacer de otra manera. Para pasar una fracción impropia a un número mixto, se divide el numerador por el denominador. Es decir, se divide el número de arriba por el número de abajo, el denominador. Y el cociente de la división es el entero del número mixto. Y el resto, el residuo o la parte que nos sobra, es el numerador de la fracción, siendo el denominador el mismo. Vamos a hacer un ejemplo para que entendamos este concepto mejor. Entonces vamos a convertir esta fracción impropia, 13 quintos, que es impropia porque miren que el número de arriba es mayor que el de abajo, lo vamos a convertir a número mixto, siguiendo los pasos que nos dicen acá. Entonces nos dicen que el primer paso es dividir el numerador por el denominador, es decir, 13 dividido entre 5. ¿Será que esa división la podemos hacer? Claro que sí, porque el 13 es mucho mayor que el 5, el 13 es mayor. Entonces lo podemos hacer. Como es una división por una cifra, porque el divisor es de una cifra, tomamos una cifra del dividendo. ¿Será que al 1 lo podemos dividir entre 5 partes? No es cierto, no lo podemos dividir entre 5 partes porque el 1 es mucho menor. ¿Qué hacemos? Tomamos 2 cifras. Van a intentar hacerlo ustedes y luego le dan play al otro video para que se reproduzca y comprobemos que sí hicimos la división bien. Entonces les doy unos minuticos para que realicen la división y vamos a ver cuánto les da.